A continuación vamos a ver la resolución de una estructura aplicando el método de la rigidez. El enunciado dice lo siguiente. Para la siguiente estructura se pide determinar los desplazamientos y giros ocasionados por las cargas. Considerar que las vigas y las columnas son elementos axialmente rígidos, mientras que los arrastramientos trabajan de manera axial. Como se puede ver en la imagen, aquí está la estructura con cada una de las cargas y también se han enumerado cada uno de los elementos. Tenemos como dato en la parte derecha el módulo de elasticidad, en este caso toda la estructura es de cero, y debajo tenemos una tabla con el valor de cada una de las cargas presentes en la estructura. Entonces, como primer punto tenemos las propiedades de las secciones que vamos a utilizar. Las columnas van a ser secciones tubulares, huecas, de 250 por 250 milímetros con un espesor de pared de 15 milímetros. Las vigas serán tipo I con las especificaciones que se muestran y los arrastramientos van a ser de sección circular hueca con un diámetro de 11.43 centímetros y un espesor de pared de 2 milímetros. Debajo de cada una de las secciones se detallan las principales propiedades de cada una de las mismas a utilizar. En las columnas y en las vigas se ha colocado la inercia, mientras que en los arrastramientos el área de la sección transversa. A continuación vamos a detallar los grados de libertad que se encuentran en la estructura. Tenemos como primera parte de la estructura completa, en la cual cabe recordar que, como se dijo en el enunciado, las vigas y las columnas son axialmente rígidas. ¿Qué significan que los elementos sean axial rígidos? Esto quiere decir que no admiten deformaciones axiales, en pocas palabras, que no pueden alargarse o acortar su longitud. Mientras que los arrastramientos, que se encuentran de color verde en la figura, sí trabajan de manera axial, por lo tanto pueden comprimirse o pueden tensionar. Teniendo en cuenta estas características, vamos a hablar de los grados de libertad que hay en la estructura. Primero vamos con los giros. Como se sabe, los giros se encuentran presentes en cada uno de los nodos de la estructura. En este caso, tendremos los siguientes nodos que estoy remarcando a continuación, en los cuales los dos últimos vienen haciendo apoyos empotrados, por lo cual ahí no va a existir un grado de libertad de giro. La estructura no puede girar en esos dos lugares, mientras que en los demás nodos sí puede hacer. Los grados de libertad de desplazamiento. El volado hemos detallado un delta Z5. En la parte de la estructura también tenemos un delta Z6. Y aquí tenemos dos desplazamientos horizontales, el delta X7 y el delta X6. ¿Por qué se producen estos dos desplazamientos? El delta X7 quiere decir que es el desplazamiento de todo el piso que se encuentra en la parte izquierda, es decir, ese grado de libertad hace alusión al desplazamiento de los primeros dos nodos más el tercero. Todo ese piso, por llamarlo de alguna manera, se va a desplazar la misma cantidad ya hacia la izquierda o hacia la derecha. Sin embargo, para el grado de libertad delta X6 no va a ser este igual al desplazamiento delta X7. ¿Por qué? Porque entre medias está unido por un arrastramiento. Y el arrastramiento, al comportarse de manera axial, no garantiza que el desplazamiento de la parte izquierda y el de la parte derecha sean iguales.
Es por ello que se coloca otro grado de libertad. Entonces, en una estructura se pueden reducir ciertos grados de libertad dependiendo cómo estén constituidos estos. De manera general, los elementos que actúan como volados se los pueden simplificar ya que estos no agregan rigidez a la estructura. En este caso vendría siendo este elemento de ahí. Sobre ese elemento tenemos actuando dos grados de libertad, el giro 1 y el delta Z5. Es por ello que estos dos grados no lo vamos a considerar en la estructura reducida y vamos a mantener los siguientes. Serían tres giros, θ1, θ2 y θ3, desplazamiento vertical delta Z4 y los dos desplazamientos horizontales delta X5 y delta X6. Después, cuando estemos analizando el tema de desplazamiento, vamos a ver qué es lo que ocurre con las cargas que estaban en el volado, ya que ahora en la estructura reducida no se lo va a considerar. Por ello que vamos a trabajar con esta última estructura. Entonces, una vez definidos los grados de libertad de la estructura, teniendo en cuenta el comportamiento de sus elementos, lo que sigue es calcular la matriz de rigidez. Para ello vamos a recordar lo siguiente, los coeficientes que se van a utilizar tanto por giro como por desplazamiento. Vamos a empezar por los coeficientes que se utilizan para las deformaciones por giro. Cuando yo libere cada uno de los grados de libertad, se van a producir las siguientes deformaciones por giro y por ende van a aparecer unos ciertos coeficientes. Para la deformación por giro vamos a tener en los extremos coeficientes relacionados con los giros, coeficiente K y el coeficiente A, y relacionado con fuerzas vamos a tener los coeficientes B en ambos lados, cada uno en direcciones opuestas. Para la deformación por desplazamiento, en cambio, vamos a tener estos dos posibles casos. Y aquí vale aclarar estos casos ya que no sucede lo mismo con los coeficientes de giro. Ya vamos a ver por qué. En la deformación por desplazamiento se ha considerado que el nodo de aquí se ha trasladado hacia arriba en una unidad. Ya que recordemos que estos giros o desplazamientos se desplazan o giran una unidad. Entonces, al realizar este desplazamiento aparecen los siguientes coeficientes. Para los giros tenemos los coeficientes B a ambos lados y para las fuerzas tenemos los coeficientes T. Asimismo, van en direcciones contrarias pero son los mismos coeficientes. Ahora, ¿por qué yo he dibujado dos escenarios aquí? El escenario de la izquierda toma en cuenta que los giros B de ambos extremos son positivos, es decir, antihorarios. Al contrario de lo que le pasa al escenario de la parte derecha, los giros que se han colocado son negativos, es decir, van en sentido horario. Esto no sucede en la deformación por giro, ya que absolutamente, sea cual sea la orientación de la deformada, los coeficientes de giro K y A van a ser positivos, es decir, siempre van a ser antihorarios. En cambio, la deformación por desplazamiento, los coeficientes B pueden o no ser negativos. Tanto para la deformación por giro como para la deformación por desplazamiento se van a utilizar las siguientes expresiones, considerando que los elementos se encuentran empotrados y empotrados en ambos extremos. Esta es la condición que se asume cuando se empieza a liberar cada grado de libertad. Ahí tenemos cada uno de los coeficientes con su respectiva expresión. Entonces, vamos a empezar liberando
el grado de giro número 1. Entonces, para ello se ha hecho rotar una unidad los elementos que son influenciados por el grado de libertad de giro. Es decir, el giro al estar ubicado en este nodo va a afectar tanto a la columna como a la viga. El resto de elementos se los considera empotrados, el resto de nodos. Los siguientes nodos que estoy ahorita señalando, a excepción de los que ya se encuentran restringidos. Entonces, bajo esa condición de que solo el nodo donde se encuentra el grado de libertad está libre y el resto está empotrado, se dibuja su deformada. Y una vez dibujada la deformada, se proceden a colocar los coeficientes que ya vimos anteriormente. Por giro vamos a tener los coeficientes K y A de cada elemento. Es por ello que aquí se ha especificado con un subíndice a qué elemento pertenece cada coeficiente. Y asimismo hay que tener en cuenta el sentido de las fuerzas, que en este caso son los coeficientes B, para cada elemento, ya que no hay problemas con los coeficientes de giro, ya que estos son positivos, es decir, van en sentido antihorario. Aquí no he dibujado el sentido de cada uno de los giros, simplemente para no saturar más la imagen. Entonces, recordando los grados de libertad, que esto es muy importante tener en cuenta, vamos a ir armando la matriz de rigidez. La matriz de rigidez es una matriz cuadrada que va a tener igual número de filas e igual número de columnas que van a depender del número de grados de libertad. Como se han colocado 6 grados de libertad, pues estos son los que podemos ver en la imagen. A medida que vamos liberando cada grado de libertad, vamos a ir colocando los coeficientes en una columna. De esta manera vamos a ir armando cada columna hasta completar la matriz de rigidez. Entonces, ¿cómo es el procedimiento para ir armando la matriz? Puesto que el método de rigidez que estamos aplicando en el presente ejercicio es el método de rigidez directa. Primero, teniendo en cuenta la deformada y los grados de libertad, vamos a ir seleccionando cada uno de los coeficientes que coincidan con los grados de libertad que se han colocado previamente. Para el grado de libertad θ1, que está colocado en el nodo de acá arriba, yo tengo que ver en ese mismo nodo qué coeficientes se relacionan con el grado de libertad. En este caso es un grado de libertad de giro, por lo tanto yo tengo que escoger coeficientes de giro, que son K sub 1 y K sub 4. Como ambos van en la misma dirección, no hay problema, los sumamos. Tenemos aquí en la matriz su correspondiente valor. Ahora, vamos con el grado de libertad θ sub 2, que se encuentra en cambio en el siguiente nodo, es decir, en el nodo de acá. Ahí solo existe un coeficiente que pertenece a la viga, que es el coeficiente A sub 4. Hay que recordar que los arrastramientos, que son los que están de color verde, no sufren ningún tipo de deformación frente a los grados de libertad de giro. Para el grado de libertad θ sub 3, que se encuentra en la parte superior de la columna derecha, es decir, en esta zona, ahí no se ha producido ningún tipo de deformación, por lo tanto no hay un coeficiente, por lo cual se procede a colocar el valor de 0. Vamos con el grado de libertad vertical, delta Z4. Asimismo, el delta Z4 se encuentra ubicado en la siguiente posición, donde confluyen 3 grados de libertad más. Entonces vamos a ver qué coeficiente se relaciona. En esta parte de la estructura yo tengo el coeficiente A sub 4 y el coeficiente B sub 4. El coeficiente B sub 4 es el único que se relaciona con el grado de libertad, ya que es o está en la dirección vertical en donde se está aplicando el grado de libertad, es una fuerza. Por lo tanto, ese coeficiente se lo coloca. Y asimismo el signo. Como yo he asumido que el grado de libertad delta Z4 va hacia arriba,
y acá el coeficiente b sub 4 va en dirección contraria, por ello que yo le he colocado el signo negativo. Delta x5, que también yo lo he colocado en el mismo nodo, pero cabe recalcar que el delta x5 afecta a toda la viga, a todos los nodos que estén en esa misma dirección. Entonces yo tengo que ir buscando a lo largo de esa viga si es que existe algún coeficiente que se relaciona con ese grado. En este caso lo hará el coeficiente b sub 1, ya que se encuentra aplicado en esa dirección en donde está aplicado el grado de libertad. Y como van en la misma dirección, el signo es positivo. Para el delta x6, que está aplicado en la siguiente columna, como se puede apreciar en la imagen de arriba, ya que la columna no se ha deformado, pues no existe coeficiente de rigidez en esa zona, se procede a colocar el valor. Este procedimiento se lo va a repetir para cada uno de los grados de libertad, como se puede ver a continuación. Ahora vamos a liberar el segundo grado de libertad. Entonces, como el segundo grado de libertad se encuentra en esta zona, simplemente se van a deformar aquellos elementos que en este caso puedan hacerlo, ya que aquí la viga es el único elemento que se puede deformar bajo el grado de libertad de giro, más no los arrastramientos. El resto de nodos se los restringen. Entonces, simplemente vamos a tener los siguientes coeficientes y se va a aplicar el mismo procedimiento teniendo en cuenta la posición de los grados de libertad que se han definido en primera instancia. Ahora se procede a llenar la segunda columna aplicando el mismo procedimiento. Vamos identificando grado de libertad por grado de libertad a ver qué coeficiente se relaciona. Para el grado de libertad θ1, el coeficiente que se relaciona es el grado de libertad, el coeficiente A sub 4. Para el grado de libertad θ2, el coeficiente que se relaciona es K sub 4. Para θ3 va a ser 0, ya que en la zona de la columna, la parte superior, no hay ningún tipo de deformación. El delta θ4 irá con el coeficiente menos b sub 4, ya que está en dirección contraria. El delta x5 aquí vendría a ser 0, ya que no hay ningún tipo de deformación en ese sentido. Lo mismo que pasa con el delta x6, ya que el elemento no se ha deformado. Continuando ahora tenemos el grado de libertad θ3, el cual ahora afecta a la columna de la parte derecha y el resto de sus nodos permanecen restringidos. Por lo cual, para la siguiente columna vamos a tener, para los dos primeros grados de libertad de giro, vamos a colocar un valor de 0, ya que esos dos nodos no han sufrido ningún tipo de deformación. Para el grado de libertad θ sub 3 va a haber un coeficiente que se relaciona, que es el K sub 2. Para el coeficiente delta Z4 y delta X5 vamos a colocar un valor de 0, ya que estos elementos no han presentado ningún tipo de deformación. Y para el último grado de libertad delta X6 sí habrá un coeficiente que es el coeficiente B sub 2, que es un coeficiente que se relaciona con el desplazamiento de delta X y va en la misma dirección, por lo tanto va con signo positivo. Continuamos con el grado de libertad delta Z4. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente, que se aclaró al principio del video, que para la deformación por desplazamiento los coeficientes que se relacionan con los giros pueden o no ser positivos, dependiendo cómo el elemento se deforma. En este caso, tenemos que se está deformando el nodo de aquí, perteneciente a la viga, por lo cual la viga presenta la siguiente deformación y a su vez
Como ahí se encuentran conectados dos aviostramientos, esos dos aviostramientos también proceden a deformarse. En este caso, a cambiar su longitud, ya que estos elementos sí pueden hacer eso. Los coeficientes T sub 4, pues, no hay problema con ello. Aquí tenemos menos B sub 4 en ambos extremos. ¿Y por qué se ha colocado así? Porque para esta orientación de la viga, esos dos coeficientes son negativos. Se lo tiene que pensar como que si hubiese un momento o un giro tratando de hacer que se deforme la viga en esa dirección. En este caso, el único giro que puede provocar eso sería un giro horario para que la viga se deforme hacia arriba. Por eso es el signo negativo. Además, ahora aparecen unos coeficientes que se relacionan con los arriostramientos. Aquí es fácil. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando un arriostramiento se está tensionando, uno tiene que dibujar las fuerzas de tensión como si estuviesen saliendo del elemento, ya que se lo está estirando. Obviamente no nos sirven las fuerzas tal cual están puestas así, es decir, inclinadas, ya que nosotros solo hemos definido grado de libertad en sentidos ortogonal. Es por ello que se deben de descomponer dichas acciones. Y esas acciones son las que se han colocado en la parte superior de los arrastramientos. Ahora, ahí confluyen dos arrastramientos, pero solo hay coeficientes de un arrastramiento. ¿Y por qué el otro coeficiente no? Ya vamos a ver por qué. Bueno, la deformación de un elemento en su eje axial viene dado por la siguiente expresión. La deformación es igual a la carga por la longitud dividido para el área y multiplicado por el modo de elasticidad. Si a esta ecuación la arreglamos un poco, vamos a obtener lo siguiente, que la rigidez de ese elemento bajo cargas axiales viene dada por el producto del área y su modo de elasticidad dividido para su longitud. Eso simplemente es cuando el elemento ha tenido deformaciones en su mismo eje, en su eje axial. Sin embargo, cuando el elemento no tiene deformaciones bajo su mismo eje, hay que descomponer de alguna manera esa rigidez, como podemos ver con las siguientes expresiones. ¿Cómo se las usa? El término que aparece a la izquierda en estas dos expresiones es el mismo, como podrán ver. Solo cambia lo que acompaña a estas dos expresiones. Y va a tener mucho que ver con el subíndice que le hayamos puesto a la rigidez de ese elemento. Es decir, hay que tener en cuenta aquí primero el sistema de referencia que tiene nuestra estructura. En este caso es un sistema de referencia XZ. Entonces, el primer coeficiente que acompaña a la K va a ser el grado de libertad que estemos liberando. En este caso estamos liberando un grado de libertad en dirección Z. Es por ello que ambos coeficientes tienen como primer subíndice Z. El segundo subíndice que está acompañando va a ser la dirección que tenga dicha componente, es decir, de estas dos vectores aquí de color verde. El vector que se dirige o apunta hacia arriba va en la dirección Z y el que apunta de manera horizontal va en dirección X. Por ello que se le ha colocado su subíndice respectivo. Ahora, ¿en qué me ayuda a yo definir estos coeficientes? A saber qué términos yo tengo que colocar en la parte derecha de la expresión original.
Cuando yo tenga un coeficiente que se repita, sea z, z en este caso, o puede ser x, x, lo que yo tengo que colocar en la parte derecha será una fracción en la cual me indique, primero, la longitud en la cual se está deformando. En este caso es la longitud en x, en z, perdón, en ambos lados, dividido para la longitud original del elemento. En cambio, para el segundo, la segunda situación que aparece aquí, tenemos z y x. Como estos coeficientes no se repiten, pues entonces tendré que poner dos fracciones. Cada una va a tener en su numerador la respectiva longitud en z y en x, según lo que digan los coeficientes que podemos ver aquí. Y todos divididos para la longitud del arrastramiento. ¿Qué es LZ y qué es LX? No es otra cosa que las componentes que va a tener el arrastramiento. Como podemos ver en la imagen de arriba, el arrastramiento tiene cierta inclinación en la cual la distancia en X la vamos a denotar como Lx y la distancia vertical la vamos a denotar como Lz, teniendo en cuenta el sistema de referencias que se ha colocado previamente. De allí sale esa descomposición. Y ahora, ¿por qué no se le ha colocado un coeficiente para el arrastramiento que estaba en un inicio de manera horizontal? Esto se debe a que ese arrastramiento no tiene deformación bajo su eje axial. Me explico. Ese arrastramiento lo podemos ver de la siguiente manera, cuya longitud inicial sería L y su longitud deformada, llamémosle LF. Si yo trazo una línea perpendicular a partir de donde el tensor se ha deformado hasta cualquier parte de la longitud inicial, podemos ver que esta proyección es perpendicular a la longitud inicial del tensor. En cambio, si yo tengo el caso que está arriba, un arrastramiento que está inclinado, y ese arrastramiento sufre la siguiente deformación, es decir, este nodo de aquí pasa a estar acá arriba. Entonces, ¿cómo yo sé cuánto se ha deformado de manera axial? Trazo una línea perpendicular que coincida con el eje axial del elemento, más no con el elemento. Entonces, como aquí, hasta aquí ya no llega el elemento, lo que hago es proyectar una línea que vaya en esa dirección, de manera que esto también sea perpendicular. Y el sobrante, como no coincide con la longitud del arrastramiento original, yo puedo decir que esta longitud está sobrando. Es decir, el tensor o el arrastramiento se ha alargado. A diferencia de la primera situación, en donde no existe una deformación como tal, ya que al yo proyectar la línea, coincide con la longitud inicial del tensor y no se produce ningún tipo de deformación, ni por compresión ni por tensión. Es por ello que este arrastramiento no está sufriendo ningún tipo de deformación axial. Por ello no se ha colocado coeficientes aquí. Además, hay que tener en cuenta que los coeficientes tienen que ser colocados en ambos extremos del elemento deformado. Sin embargo, hay que analizar bien dónde se encuentran esos dos nodos. Para el arrastramiento de la figura, uno de los nodos coincide con el encuadramiento de la estructura. Allí no se encuentran o no se han colocado grados de libertad previamente. Entonces yo puedo o no colocar las componentes que deberían ir ahí, que serían las siguientes, puesto que esas componentes yo no las voy a utilizar para armar la matriz de rigidez. Entonces,
¿Cómo procedemos a armar la matriz? Pues siguiendo el mismo procedimiento. Tenemos que ver qué coeficientes se relacionan con los grados de libertad. Para el grado de libertad teta 1, pues, y para teta 2 serían los coeficientes b sub 4, ambos negativos. Para el giro número 3, pues no va a haber ninguna deformada, se coloca 0. Para el coeficiente delta z4, tenemos que justo donde se encuentra ubicado dicho grado de libertad, van a haber dos coeficientes que van a relacionarse con esa acción, que sería t sub 4 y k sub z z 5. Ambos coeficientes van en la misma dirección que el grado de libertad y por lo tanto se los sumo. Para el delta x5 tenemos solo un coeficiente que es el k sub zx5, negativo porque está en dirección contraria a lo que yo he colocado como grado de libertad. Y para el delta x6 pues no hay ningún coeficiente. Aquí habría, si es que el tensor de la parte izquierda se hubiese deformado. Como no presenta deformaciones axiales, entonces no se ha colocado ningún tipo de coeficiente. Para el grado de libertad delta x5 vamos a tener la siguiente deformada. Y vamos a tener lo siguiente. Aquí la deformada básicamente consiste en que donde inicialmente estaba este nodo, vamos a ponerle un nodo I, va a recorrer una unidad hasta situarse en esta posición, nodo J. La distancia es 1. Entonces hay que ver todos los elementos que hayan sido afectados por esa deformación. Si yo solo esta deformación la hago en este nodo, estoy diciendo que la viga se está alargando, violando de esta manera la condición de que el elemento sea axialmente rígido. Es por ello que en el siguiente nodo también tiene que haber una deformación de una unidad, de manera que todos esos elementos se trasladen, mas no sufran un cambio en su longitud. En los aviostramientos esto sí puede ocurrir, como pasa con el elemento de aquí, que se ha cortado, y para el arrastramiento de aquí, que también se ha cortado, está sufriendo compresión, ambos arrastramientos. Entonces, una vez definido si se encuentran a compresión o a tensión, se proceden a ubicar los coeficientes. Para el arrastramiento 5 tenemos lo siguiente. Tenemos un arrastramiento que se está comprimiendo de esta manera. Por ello yo debo colocar estas componentes en ambos extremos. Son las componentes K sub xz5 y K sub xx5. Para el elemento número 6, en cambio, tenemos los coeficientes K sub xx6 y K sub xx, ya que el arrastramiento está sufriendo este tipo de esfuerzo. Y como las componentes ya están colocadas en el mismo sistema de referencia, no hace falta descomponerla. ¿Listo? Entonces vamos a proceder a armar la matriz de rigidez. Para el giro 1 tenemos el coeficiente B1 de la columna, la parte superior. Para los dos grados de libertad de giro siguientes no tenemos ningún tipo de deformación, por eso colocamos 0. Delta Z4 sí va a tener un coeficiente que sería el coeficiente K sub xz5 en dirección negativa, como se lo puede apreciar. Para el delta x5 tenemos los coeficientes K sub xx5, K sub xx6 y T sub 1, ya que todos esos coeficientes están ubicados en la línea de acción del grado de libertad delta x5, que sería toda esta zona remarcada en la estructura.
Para el grado de libertad delta x6 sería simplemente el coeficiente k sub x6 de la columna negativo al encontrarse en una dirección contraria. Y recordando lo que vimos anteriormente, si el coeficiente llega a ser kxx, anteriormente vimos que era kzz, simplemente vamos a sustituir la longitud en z por la longitud en x. Y como se repite el subíndice, ese término se lo eleva al cuadrado. Tenemos por último el grado de libertad delta x6, en la cual se va a aplicar un procedimiento similar. El nodo que está en esta posición I va a pasar acá a una posición J, desplazándose simplemente la unidad. Esto hace que el arrastramiento de la parte izquierda se tensione. El arrastramiento de la parte inferior no se ve afectado, ya que simplemente es el nodo de la parte superior el que se está deformando. Recordando los grados de libertad, procedemos a armar la matriz de rigidez, considerando que para los dos primeros grados de libertad que se ubican en estas dos zonas, no existen coeficientes de rigidez, ya que no se han deformado ninguno de los dos elementos. Por eso se coloca el valor de 0. Para el coeficiente θ sub 3 sí se ha deformado la columna, entonces escogemos el coeficiente que corresponde, en este caso b sub 2. El coeficiente delta z4 es un grado de libertad de deformación vertical ubicada en esta zona. Como se puede observar, aquí no hay un coeficiente de rigidez que se relacione con esta acción. Por eso se coloca el valor de 0. En cambio, para el coeficiente delta x5, sí existe ese coeficiente, que es el coeficiente k sub xx6 del arrastramiento, pero en dirección contraria al mismo. Por eso se le ha colocado el signo negativo. Y para el último grado de libertad, que es el delta x6, vamos a tener los coeficientes k sub xx6 y más p sub 2. Es decir, el coeficiente de la columna más el coeficiente del arrastramiento. Asimismo, para esos coeficientes de los arrastramientos tenemos el siguiente o la siguiente expresión. Como dicho tensor ha sufrido una deformación en su eje axial, no hace falta descomponer dicha fuerza, simplemente se utiliza esta expresión, que es válida siempre y cuando el elemento se comprima o se tensione en su misma o en su mismo eje axial. Ahora tenemos el cálculo de la matriz de rigidez. Anteriormente ya se terminó de completar cada uno de los coeficientes para cada uno de los grados de libertad. Lo que toca por hacer es calcular numéricamente a qué son iguales cada uno, recordando las expresiones definidas para K, A, B y T de los respectivos elementos. Aquí se detallan cada uno de los valores que se han obtenido para los diferentes coeficientes que se han descrito en cada una de las deformadas que se han presentado. Están los valores para que lo puedan comprobar y ya tenemos la matriz completamente calculada. ¿Cuáles son las características de esta matriz? Que la diagonal, es decir, los elementos que yo estoy señalando aquí, siempre va a ser positiva, no va a contener elementos negativos. Y si se puede observar claramente en la imagen, es una matriz simétrica, ya que los elementos que están debajo de la diagonal, como por ejemplo los que yo estoy remarcando, son iguales a los elementos de la fila que yo estoy remarcando. Y así sucesivamente. Todas las columnas que están debajo de la diagonal son iguales a cada una de las filas que están por encima de la diagonal.
Eso se tiene que cumplir siempre. De esta manera podremos estar seguros que la matriz de rigidez está correctamente armada. Vamos a calcular ahora el vector de cargas AD. Para ello vamos a tener en cuenta la estructura completa y la estructura reducida. ¿Por qué? Al inicio se eliminó esta parte de la estructura. Sin embargo, se remarcó que esas cargas no iban a quedar sueltas, sino que habría que hacer un procedimiento. En este caso, dicho procedimiento es trasladar todas esas cargas hacia el nodo en donde se ha decidido hacer el corte de la estructura. ¿De qué manera hacemos el corte? Pues vamos a idealizar ese volado como la siguiente viga. Una viga en voladizo, para la cual yo necesito calcular las reacciones que están presentes en el otro extremo, que son de momento y cortante, ya que no hay en este caso carga axial. Sin embargo, no hace falta calcular ambas reacciones, a pesar de que sí existen, debido a los grados de libertad que yo estoy considerando. En el nodo que yo acabé de remarcar que se tienen que trasladar dichas cargas, solo tengo un grado de libertad de giro. No existe un grado de libertad de desplazamiento vertical. Por ende, a pesar de que yo calcule la cortante, que sí se debe trasladar en ese nodo, no la voy a utilizar para el cálculo de los desplazamientos. Y simplemente voy a usar el momento generado por las dos cargas. Las cargas omega 1 y P sub 2, que sus valores se detallan a continuación. Entonces, ¿cómo hallo el momento? Pues simplemente hago o procedo a hacer una sumatoria de momentos generados por cada una de las cargas, teniendo lo siguiente. La carga distribuida se la puede puntualizar en su centro de gravedad. En este caso, al ser una carga rectangular, va a estar a la mitad de la distancia. Si son 3 metros, va a estar a la longitud de 1.5. Entonces, al tener la carga y tener este brazo de palanca, yo podré calcular el momento generado por dicha acción. Momento que se puede ver que es antihorario positivo, que vendría siendo esta parte de la expresión. Luego tengo el momento ocasionado por la carga puntual, que asimismo, recordando la definición de momento, fuerza por distancia, tendremos el producto de P sub 2 por los 300 centímetros. Aquí estamos ya convirtiendo a las unidades con las que se han venido trabajando para que sean compatibles con la matriz de rigidez. La matriz de rigidez está trabajada en toneladas y en centímetros. Operando tenemos un valor de 1440 toneladas por centímetro. A este valor lo vamos a llamar M1. Y procedemos a armar el vector de cargas AD. ¿De qué manera se lo va a constituir? Una vez que ya hayamos trasladado todas las cargas que se tengan que trasladar, ya sea que se ha reducido una parte de la estructura o no, ahora sí observo qué cargas me sirven para yo poder llenar este vector de carga. Estas cargas tienen que cumplir unas condiciones, que son que deben coincidir con los grados de libertad. Entonces, M1 coincide con el grado de libertad θ1. Además, tienen que ser del mismo tipo. Me refiero a que los momentos se van a relacionar con los giros y que las cargas se van a relacionar con los desplazamientos. Cargas puntuales me refiero, sea horizontales o verticales. El grado de libertad θ sub 2, pues aquí no hay un momento aplicado,
De la misma manera, no hay un momento aplicado en el grado de libertad θ sub 3. Por eso se ha colocado un valor de 0. Para delta Z4, aquí sí existe una carga que se relaciona con ese grado de libertad, que es P sub 2, y va en dirección negativa. Delta X5, pues en ese mismo nodo, o a lo largo de esa viga, no existe ninguna carga, por eso se coloca el valor de 0. Y para delta X6 tenemos la carga P sub 1, que sí se relaciona con ese grado de libertad. Entonces, reemplazamos los valores y el vector AD queda de la siguiente manera. Para M1 tenemos 1440, para los siguientes grados de libertad valor de 0. P sub 2 tiene un valor de menos 3 toneladas. El siguiente grado de libertad es 0 y el último grado de libertad es 2 toneladas. Ahora tenemos el vector de cargas ADL. Para el vector de cargas ADL, en cambio, vamos a considerar las cargas que están aplicadas en las barras. Es decir, no vamos a considerar las cargas que están aplicadas en los nodos, ya que las cargas que están aplicadas en los nodos solo les pertenecen al vector de cargas AD. Entonces, de todos los elementos que componen la estructura reducida, porque es con la que se está trabajando, simplemente la viga tiene una carga encima, que es una carga distribuida. El resto de elementos no tienen carga, sea puntuales o cargas distribuidas. Entonces, esa carga distribuida me va a provocar unas reacciones internas a la estructura, que van a ser momentos flexionantes en ambos extremos y asimismo cortantes en ambos extremos. A pesar de que los cortantes existen en ambos extremos, yo solo he colocado de la parte derecha, ya que es en ese punto en donde yo tengo un grado de libertad de desplazamiento. En el extremo izquierdo no. Simplemente no lo he calculado porque no lo voy a utilizar. Entonces, recurriendo a las tablas de empotramiento de vigas de empotramiento perfecto, yo tengo que calcular dichas acciones de momento y de cortante. Para una carga distribuida rectangular, tenemos las siguientes expresiones para momentos y cortantes, teniendo en cuenta aquí el signo que tiene tanto los momentos como las cortantes, ya que eso sí es indispensable para calcular el vector de carga. Entonces, volviendo a recordar las cargas, procedo a calcular los momentos. Para el momento voy a utilizar la expresión de omega L al cuadrado sobre 2, teniendo en cuenta que L es la longitud de la viga en donde está aplicada la carga, que son 2 metros. Reemplazando y haciendo la conversión de unidades, tengo que ese momento es de 40 toneladas. Y es el mismo tanto a la izquierda como a la derecha, ya que la carga está repartida de manera simétrica, pero el signo es el que varía de un extremo al otro. El cortante, en cambio, va a tener un valor de 1.20 toneladas. Y asimismo, vamos a proceder a armar el vector de cargas de la misma manera que se armó el vector de cargas AD. Es decir, tengo que relacionar las acciones que ahora he calculado con los grados de libertad que se encuentren en esos mismos nodos. Para θ1 y θ2, los momentos que yo he calculado como M2 se relacionan con ese grado de libertad. Únicamente hay que tener en cuenta el signo para el segundo giro, tal como se puede apreciar. Para el giro número 3 tenemos un valor de 0. Para el grado de libertad delta Z4 tenemos el valor de la cortante, que es V1. Y para los últimos dos grados de desplazamiento vamos a tener un valor de 0, ya que ahí no se han producido ninguna acción interna en las barras. Reemplazando los valores obtenemos el siguiente vector ADN. Por último, procedemos a calcular los desplazamientos aplicando la siguiente expresión. Los desplazamientos van a ser igual a la matriz inversa de rigidez que multiplica a la resta de los vectores de carga, AD menos AD.
Reemplazando tenemos lo siguiente, en donde aquí hay que obviamente aplicar el procedimiento para calcular la inversa. La matriz que está colocada aquí es la matriz que calculamos previamente. Y en la parte derecha tenemos los dos vectores de carga. Entonces, calculando la inversa y luego haciendo la multiplicación de matrices respectivas, llegamos a los siguientes resultados. Que vendría siendo los desplazamientos horizontales y verticales y los giros o las rotaciones que se presentan en cada uno de los nodos donde se han considerado grado de libertad. Recordemos que para los giros o rotaciones, las unidades son los radianes y para los desplazamientos, en este caso, como hemos venido trabajando, las unidades serán centímetros. Y por último, y simplemente como una especie de verificación, vamos a emplear un software de análisis estructural en la cual vamos a comparar los valores de los nodos en donde se han considerado grado de libertad. En el nodo que estoy señalando, ahí se ha colocado un grado de libertad de giro que correspondería al valor de RY que marca el programa aquí. Ese valor coincide, como podemos ver, con el giro número 1 que hemos colocado acá. En el siguiente nodo hemos considerado el giro 2, que también coincide con el giro que nosotros hemos colocado. El giro número 3, que está en la parte de acá, también coincide en valor con lo que hemos calculado. Y los desplazamientos, vamos a empezar con el desplazamiento vertical, que vendría siendo en el software Z, menos 0.265, coincide con lo que hemos calculado. Y los desplazamientos horizontales, el delta x5 primero, a pesar de que se lo colocó en ese nodo, como se dijo en base a la teoría, que son elementos axialmente rígidos, todo ese sistema de piso, por llamarlo de alguna manera, tiene que deformarse lo mismo. Por ello, si se pueden percatar, ambos UX tienen el mismo valor, para que de esta manera se cumpla la condición que se ha preestablecido. Y el delta x6, que no necesariamente tiene que tener el mismo valor que delta x5, pues tenemos aquí un valor de menos 0.36, al igual que lo que hemos calculado. Esto ha sido todo por este ejercicio, en donde se muestra una manera práctica de aplicar el método de rigidez directo, haciendo uso de las deformaciones de cada uno de los grados de libertad, y en este último paso haciendo una pequeña verificación con un software. Eso es todo por el video.